¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl para llevar hasta ustedes la primera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martín y es para mí un inmenso placer darle la bienvenida a este quinto programa conformado por obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Dmitri Shostakovich. Del primero escucharemos su quinto concierto para violín y orquesta, conocido como El Turco, en la interpretación como solista del maestro Máximo Cuarta, quien además estará al frente de la orquesta, mientras que de Shostakovich escucharemos su quinta sinfonía, bajo la batuta también de su director titular, el maestro Máximo Cuarta. Y para iniciar el comentario sobre la obra que escucharemos en la primera parte de nuestro concierto, permítame establecer una comparación entre esta, el quinto concierto para violín y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, y el más famoso de los templos de la Grecia antigua. Me refiero, por supuesto, al Partenón. Seguramente usted se estará preguntando qué pueden tener en común. Bueno, por un lado, lo obvio es que ambos son expresión del llamado estilo clásico, es decir, aquel en el que predominan características tales como equilibrio, racionalidad, proporciones simples, simetría, entre otras cosas. Pero no es precisamente a eso a lo que me quiero referir, sino a que ambos son el resultado del perfeccionamiento de las técnicas a partir de las cuales fue posible su creación. Arquitectónicas en el caso del Partenón y composicionales en lo que al citado concierto se refiere. Usted dirá que eso es obvio, y sí, efectivamente, pero en el caso de un genio de la talla de Mozart, al que siempre se ha considerado hijo predilecto de las musas y cuya música parece la manifestación directa de la inspiración, resulta interesante comprobar que aún en él se cumple cabalmente lo que alguna vez escribió el gran compositor Johannes Brahms, en el sentido de que la inspiración es algo que no nos pertenece, pero que podemos hacer nuestro por derecho propio. Pues aún en Mozart, por muy inspirado que fuera, notamos la manera en la que el gradual dominio de la técnica composicional le permitió dar forma a ese torrente de ideas que emanaban sin esfuerzo de su imaginación. Y en ese sentido, es muy ilustrativo recorrer el camino que siguió la evolución de sus conciertos para violín. Desde el primero, el cual data de 1773, hasta el quinto, que es el que nos ocupa, escrito a finales de 1775. Es decir, entre la creación de uno y el otro solo mediaron poco más de 2 años, y sin embargo hay enormes diferencias entre ambos. En el primero, Mozart aplica los recursos propios del llamado estilo galante, es decir, una melodía sencilla, ausencia de complejidades contrapuntísticas, el uso de la orquesta como simple acompañamiento a las intervenciones del solista y la aparición de pequeños temas más que el desarrollo de los mismos. Mientras que en el quinto, de mayores dimensiones, la orquesta ya no solo acompaña, sino que alterna con el solista en el planteamiento de algunos de los temas, y estos presentan discretas, pero encantadoras elaboraciones en los desarrollos. Además de que en él, Mozart se permite licencias tales como iniciar la participación del solista en el primer movimiento con un adagio, basado en un tema no expuesto por la orquesta, mientras que, por otro lado, en la parte central del tercer movimiento utiliza giros que evocan la música turca en un tiempo binario. Que contrastan con el pulso ternario del tempo de minueto sobre el que se construye la mayor parte del movimiento. ¿Ve usted a lo que me refiero con la comparación entre este concierto y el Partenón? Es cierto que Mozart, al igual que los compositores del periodo clásico, utilizó los mismos recursos básicos para la creación de sus obras en general, y de este concierto en particular, tal y como lo hacían los arquitectos griegos de la antigüedad clásica para construir sus templos. Pero así como esos elementos se fueron perfeccionando en la medida en la que los arquitectos griegos experimentaban con ellos y dominaban su uso, de la misma manera Mozart fue haciendo suyo ese lenguaje a lo largo no solo de sus conciertos para violín, sino de todas las formas que abordó, como la sinfonía, el cuarteto de cuerdas, la sonata y muchos otros. De tal manera que así como en los templos griegos puede que haya un gran parecido de un templo a otro, pero solo hay un Partenón, en Mozart sus primeros 4 conciertos para violín pueden parecerse, pero el quinto es, sin duda alguna, el Partenón de todos ellos.
Y pues ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo del quinto programa oficial de esta primera temporada 2018. Acompáñenos.
Acabamos de escuchar la interpretación que el maestro Máximo Cuarta ha llevado a cabo del quinto concierto para violín y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart como solista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la cual ha actuado bajo la dirección del maestro Máximo Cuarta. El público reconoce con su aplauso el excepcional trabajo doblemente interpretativo del maestro Cuarta, con la esperanza de recibir de regalo un encore, aunque ya sabemos que no siempre el maestro Cuarta da, como se diría en el lenguaje coloquial, su brazo a torcer. Pero veamos qué sucede en esta ocasión.
Y ahora es el momento de invitarlo a que nos acompañe a escuchar las palabras del maestro Massimo Cuarta, quien, como le comentaba al principio de nuestra transmisión, además de fungir el día de hoy como director, actuó como solista en este concierto de Wolfgang Amadeus Mozart. Acompáñenos. Mozart is Mozart in his own, because if you take Haydn, for example, Haydn is much more what Beethoven would be. And although they seems to be almost the same, there are big differences between Haydn and Mozart. When you hear Mozart, I will not say that it's more predictable than Haydn, but when you hear Mozart, it sounds like everything is really in the right place. All the instruments, the way he resolves the harmony, the way he uses the different, when he gives an idea to the oboe, and a phrase to the oboe instead of the horn, or to the clarinet, it sounds like that phrase couldn't have ever been written for another instrument. So to compare, I think that it would be unfair for all the composers of his period. If you want to compare with Hofmeister or other composers, they were all great, but he was just a genius. The way he composed, the way, the phrase, the themes that he wrote. And of course, with Mozart, we don't have the same kind of language of Haydn, for instance. Haydn was able to surprise you with the different effects, whereas Mozart, he doesn't really need to do that. Well, I'm not saying that Haydn was not as great as Mozart, but somehow Mozart had some intuition regarding phrases, regarding what the themes and that nobody will ever forget his music. Take, for instance, some clarinet concerto, or the 491 piano concerto, or some string quartets, or violin concertos as well. So the violin concerto itself, it's a pure joy to play, because it's written by a violinist, because he was a violinist as well. It's very well written. It's very virtuosistic to be a classic concerto. And well, the concert in the 219 in A major is one of the most famous. I don't think it's one of the best that he wrote. What I mean that it's not that it's not the best, but the others two are incredible. The G major is fantastic. The B flat is incredible as well. Let's say that this one is the more complete, whereas you have in the 207 you have a very virtuoso material, and you don't have such an incredible adagio like the 219. With the 219 you really have everything. It's the most complex in terms of structure, and it's the more complete in terms of ideas and what happens really in the second movement, in the third movement, with this alla turca section, the allegro section of the last movement, that breaks a little this rondo, minuetto and rondo going on. So we can really say that his concertos are the first real violin concerto that we can have, although the instrumentation is very poor, because we have two oboes and two flute, but we can really say that these are the first really violin concerto of the classic period. Well, the Shostakovich Fifth Symphony, it came in a period which was very difficult for Dmitri Shostakovich, because he composed the Lady Macbeth, and although it's an incredible work, and although it had a great success at the beginning, the government of Stalin didn't take it well. So they accused him of formalism, and somehow a lot of people, a lot of his friends that were very close to him, they were killed because of this. So he was in that period composing the Fourth Symphony, which he stopped to compose because somehow he was very much scared about his life. And so he composed the Fifth,
just to answer to this accuse that he had from the government. And in the fifth, it's a tragic symphony. You can feel the tragedy of his life, the tragedy of his the judgment about his music. And although the symphony concludes in a major tonality, it didn't really think that it was there was this solemnity in the ending. I think it was a little bit a provocation. He wanted to provoke a little bit. I mean, just to let people from the government, from the communists, think that it was not. He didn't have any polemic with the system. But the whole symphony goes from grotesque to tragic. We have the all four movements, the three movements, the slow movement, with the exception of the second movement, they have a very painful ideas. It's very tragic themes, from the oboe in the second movement, from the flute, or for the violins, from the violins in the beginning. Exactly after the beginning, there is this beautiful phrase of the violins. And it's always very melancholic, very tragic. And then we have this second movement, which is sarcastic and grotesque, because it sounds like a valser, but it's not. And it sounds like something that should be funny, but it's not. So the whole symphony is not funny. I mean, the whole symphony is a tragedy. Y bien, queridos amigos, mientras la orquesta y el director hacen una pausa, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Una obra controversial no solamente en la historia de la música, sino en la historia de las relaciones entre el arte y las estructuras del poder. Me refiero, por supuesto, a la Quinta Sinfonía del compositor soviético Dmitri Shostakovich. Pero para poder dimensionar la verdadera magnitud de esta obra y el papel que jugó en la vida de su creador, me parece que sería necesario comenzar hablando de Siberia. Si escuchó usted bien, pues recordará que en el imaginario colectivo, Siberia es sinónimo de frío, de castigo, de dolor y de sufrimiento. Geográficamente es una inmensa porción de Rusia que representa el 76% de su superficie territorial, pese a ser únicamente el lugar donde habita el 28% de su población. En la historia es la región que desde el siglo XVII vio surgir los campos de prisioneros llamados katorgas, en los que delincuentes y enemigos del régimen zarista eran sometidos a trabajos forzados en condiciones ambientales extremas. Pues en invierno la temperatura promedio en Siberia es de 30 grados bajo cero y en no pocas ocasiones desciende hasta menos 50. Dostoyevsky dejó testimonio de los 5 años que pasó en uno de estos lugares en su novela Memorias de la Casa Muerta. Ahora bien, en la era soviética, los katorgas fueron sustituidos por los gulags, en los que eran confinados aquellos que eran considerados enemigos del sistema. El escritor Alexander Solzhenitsyn dio a conocer al mundo el horror de estos campos de trabajo en los que se sabe a ciencia cierta que de 1934 a 1953 murieron mínimo poco más de 1.050.000 prisioneros. En su obra documental Archipiélago Gulag, después de haber sido huésped de estas prisiones durante 11 años, condenado por delitos de opinión contra el Estado. En el mundo de la novela rusa, el joven Pavel Vlasov, personaje de la novela fundadora del realismo socialista, la madre de Máximo Gorki, es deportado a Siberia al ser encontrado culpable de actividades revolucionarias contra el zar. Mientras que por sus crímenes, Katerina Ismailova corre la misma suerte, pero como personaje principal de la narración Lady Macbeth de Senk de Nikolai Leskov, obra en la que se basó Shostakovich para crear su ópera homónima, obra que provocaría la cólera de Joseph Stalin y daría inicio a una serie de críticas, vejaciones y humillaciones que a lo largo de 17 años harían de la vida del compositor un verdadero infierno de tormentos psicológicos. Permítame explicarle. Desde su estreno, Lady Macbeth de Senk había alcanzado un gran éxito a lo largo de 1935, con poco menos de 200 representaciones, tanto en Leningrado como en Moscú. Sin embargo, la noche del 26 de enero de 1936, Shostakovich recibió la llamada telefónica del director adjunto del Teatro Bolshoi, pidiéndole que asistiera a la representación de su ópera y
en la que estaría presente ni más ni menos que el mismísimo Stalin. Al terminar la función, cuando se le pidió su opinión sobre la obra, el entonces líder de la Unión Soviética comentó que no solo no la consideraba música, sino que le había parecido una estupidez. 2 días después, en el diario Pravda, órgano oficial del Partido Comunista, apareció un artículo demoledor denominando caos en vez de música, en el que un anónimo crítico despedazaba la ópera. Una semana después, Shostakovich volvía a ser víctima de otro ataque, pero esta vez el blanco era su ballet, El Arroyo Claro, que hasta ese momento también había gozado ampliamente del favor del público. En las siguientes semanas, Shostakovich y su música serían objeto de despiadadas críticas por parte de una gran cantidad de compositores, que aprovecharon la situación para sacar algún provecho de ella y de paso dar rienda suelta a sus envidias hacia Shostakovich, quien llegó a ser acusado no solo de cultivar una música burguesa, sino de conducta antisocial. Acusación que en caso de ser demostrada podía costarle, en el mejor de los casos, terminar en Siberia. Fue un momento terrible para Shostakovich, pues no solo Lady Macbeth de Schenk y El Arroyo Claro, también sus preludios y el concierto para piano número 1 fueron obras tachadas de formalismo y subjetivismo. Por ese tiempo, Shostakovich trabajaba arduamente en la que sería su cuarta sinfonía. No obstante, ya terminada la obra e iniciados los ensayos con la Orquesta Filarmónica de Leningrado, el compositor se vio forzado a retirarla del programa ante el temor de colmar la paciencia de unas autoridades que no se intentaban el corazón, para actuar contra aquellos que consideraban enemigos del pueblo. La desaparición súbita de conocidos, amigos y familiares mantenía en incesante tensión a Shostakovich. Por ejemplo, al año siguiente de las críticas aparecidas en el Pravda, el esposo de su hermana María había sido detenido y ambos deportados a Siberia. Como parte de la gran purga iniciada por Stalin en 1936, su amigo y protector, el mariscal Mikhail Tukhachevsky, fue ejecutado el 12 de junio de 1937 después de haber sido declarado culpable de supuesta conspiración contra el Estado y espionaje en favor del gobierno alemán. Según Christoph Meyer, amigo y biógrafo de Shostakovich, en aquella época se acostaba a dormir totalmente vestido y tenía siempre a mano una maleta ya preparada para un posible arresto, dado que las detenciones se llevaban a cabo generalmente por la noche. Consciente de que su vida pendía de un hilo y que cualquier movimiento en falso lo precipitaría al vacío, Shostakovich comenzó a trabajar entonces en la composición de la obra que le valdría no solamente el ser considerado de nuevo un compositor soviético, sino el reconocimiento internacional como un creador verdaderamente genial, su Quinta Sinfonía. Terminada el 20 de julio de 1937 y ante las dudas de las autoridades en cuanto a que si la obra era adecuada para ser presentada al público, tuvo que ser sometida al juicio de la Asamblea de Compositores de Leningrado, en una audición privada en la que Shostakovich y el compositor Nikita Bogolovsky ejecutaron la obra en una reducción para piano a 4 manos. El entusiasmo provocado en los presentes fue una anticipación del delirio que provocó el estreno el 21 de noviembre de ese año en la gran sala de la Sociedad Filarmónica de Leningrado, con el joven y brillante director Yevgeny Mravinsky al frente de la Orquesta Filarmónica de Leningrado. Se cuenta que la ovación final duró más de media hora, pues ante el asombro de muchos, Shostakovich había logrado componer una sinfonía que, pese a estar construida con base en un lenguaje caracterizado por una engañosa simplicidad, poseía una enorme potencia expresiva, de gran profundidad reflexiva y psicológica, además de ser una obra plena de dramatismo y fuerza inspiradora. Para muchos, no había duda de que era el regreso arrepentido de Shostakovich al redil del realismo socialista, quien además, no sabemos si forzado o voluntariamente, había intitulado a su obra La respuesta de un artista soviético a una merecida crítica. Para otros, como el famoso chelista Mstislav Rostropovich, el aparente final glorioso de la sinfonía reflejaba en realidad una tragedia en la que, estirada sobre el potro de la Inquisición, la víctima intenta todavía sonreír a su dolor. Independientemente de que haya sido el resultado del arrepentimiento sincero o de la conveniencia política, lo cierto es que la Quinta Sinfonía le permitió a Shostakovich regresar de las heladas regiones de la Siberia emocional a las que el terror staliniano lo había desterrado. La obra se va abriendo paso desde las expresivas tensiones del tema con el que se abre el primer movimiento,
pasando por un segundo movimiento en el que resuenan los ecos del tercer movimiento de la Segunda Sinfonía de Mahler, compositor por el que Shostakovich sentía una profunda admiración. Un tercer movimiento de gran profundidad reflexiva hasta las poderosas sonoridades del último movimiento. Que culmina con una de las construcciones sonoras más deslumbrantes y portentosas de la música orquestal, caracterizado por la incesante repetición a lo largo de 32 compases de un la en las cuerdas, el piano y los alientos madera. Sobre el cual el tema principal, pero ahora lleno de luz, se va abriendo paso en los metales hasta desembocar en el final. Y ya todo está listo para que regresemos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para dar inicio a la segunda parte de este quinto programa de la primera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Escuchemos pues esta quinta sinfonía de Dmitri Shostakovich en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta del maestro Máximo Cuarta.
Y de esta manera concluye esta grandiosa, inmensamente emotiva Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakovich en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión ha actuado bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, en este quinto programa de la primera temporada 2018 de la UNAM, en cuya primera parte escuchamos la interpretación del quinto concierto para violín y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, con el maestro Máximo Cuarta actuando a la vez como solista y director. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible, y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.